Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de la serie Apego para todos y todas en 10 cuestiones clave. Y hoy vamos a hablar alrededor de una frase, que es el título que le hemos puesto a este vídeo, que es quiero pero no quiero. Bueno, no sé si esta frase, esta expresión os puede resultar familiar. Quizás un pensamiento vuestro que reconocéis, o quizá os resulta familiar más pues, de alguien cercano que lo suele pensar, sentir, expresar o transmitir, bueno, ya sea de forma más puntual o quizá con bastante frecuencia. Claro, esta frase, quiero pero no quiero, puede referirse a muchas cosas. Por ejemplo, puede referirse a la persona que lo está transmitiendo a que quiero cuidarme, pero no quiero hacer lo que sé que me vendría bien. O quiero sufrir menos en las relaciones o a la hora de relacionarme, pero quiero que ocurra de forma fácil o no quiero yo cambiar nada. Serían dos posibles ejemplos. Al final, la ambivalencia, bueno, puede formar parte de la vida o forma parte de la vida, ¿no? Si es algo más puntual, o sin mucha repercusión, pues no va a ser especialmente problemático, ¿no? Es algo que en algunos momentos puntuales o en algunas cuestiones puntuales, pues nos puede pasar a todos. Claro, en otros casos, sin embargo, sí que puede ser que sea una dinámica interna más habitual, ¿no? Más repetida de la persona. Cuando esto es así, cuando se repite mucho, es algo muy frecuente, realmente puede ser algo agotador, ¿no? Porque se lleva mucha energía y puede repercutir negativamente pues, en las relaciones, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de que la gente se acaba alejando de alguna manera, ¿no? Ocurren una serie de cosas que se van encadenando y al final puede ser que ocurra esto. Bueno, cuando esto es así, cuando a alguien le pasa esto o funciona así a nivel interno, nos podemos preguntar, ¿no? ¿Y esto de dónde viene, no? ¿Por qué esta persona funciona así? Porque hay personas que parece que funcionan cambiando de ideas constantemente, que incluso pueden pasar rápido del blanco al negro, que parece que no hay coherencia interna. Bueno, debemos entender que esto no es una elección, no es un capricho, es una forma de funcionar que lo esperable es que se haya ido gestando e instaurando con los años. No es una cosa repentina, sino que algo que se ha ido cocinando a fuego lento, por decir así. Y en general, pues tiene mucho que ver con la historia de esa persona, ¿verdad? Con su biografía. La psicología y la experiencia terapéutica nos muestra cómo influyen los cuidados que hemos recibido los primeros años de vida, el estilo de apego que hemos ido generando con lo que nos han podido ofrecer nuestros cuidadores principales. Y resumiendo, nos han podido ofrecer seguridad o inseguridad. Dentro de esto, con toda la paleta de colores que os podáis imaginar. Claro, la inseguridad, si hablamos de esto, ahora que hablamos de apego inseguro, tiene muchas formas de manifestarse en los años posteriores, incluyendo justo lo que estamos hablando, ¿no? La ambivalencia o los cambios, la polarización o la inestabilidad o cambios bruscos, ya sea en los pensamientos o en las emociones o en las conductas. Y a eso, por supuesto, hablo de las primeras experiencias vinculares, ¿no? De apego, se le van sumando todas las experiencias posteriores, ¿no? que tengamos en la vida. Es decir, no es una cuestión de causa-efecto, ¿no? De como en los 2 primeros años pasó no sé qué, por esto no sé cuántos, ¿no? Esto es una suma de ingredientes. A veces a la persona bueno, que le pasa esto, ¿no? Que tiene esta inseguridad y que se expresa de esa manera, em, puede ser que la persona sienta imprescindible en algunos momentos hacer terapia, ¿no? Pues porque nota mucha carga y siente que así en algunos momentos, o en muchos, pueden ser pocos o muchos, siente que no puede seguir así, ¿no? Que no es soportable incluso en algunos momentos. Bueno, puede ser que pase o que piense esto. La misma persona u otra persona diferente puede pensar que, bueno, que ir a terapia es una pérdida de tiempo o que no lo necesita en absoluto. Incluso si es la misma persona, ¿no? Que puede cambiar de idea, en un momento dado pensar, pues lo necesito, así no puedo seguir, y X tiempo después pensar, pues a mí esto cómo se me ocurrió, ¿no? Menuda tontería y pérdida de tiempo. Bueno, podría ser. Puede pasar también como manifestación, ¿no? De esta ambivalencia más interna, que la persona dude mucho de sí misma, ¿no? De, por ejemplo, si en realidad ha vivido determinadas cosas
o si la memoria en realidad pues no es tan fiable, no es tan clara, o quizá duda de si son cosas que se ha imaginado o que lo ha soñado incluso, o que le han contado y como que al final se ha hecho un poco de lío y lo ha hecho suyo, pero a lo mejor en realidad le ha pasado a otra persona. También puede haber dudas de si algo que yo siento que fue así, pero no sé si fue así realmente, o a lo mejor es que yo lo he interpretado así con los años después, ¿no? O tengo unas sensaciones difusas y bueno, realmente tampoco sé ni siquiera si son importantes, ni qué significan, o realmente puede ser que no, la persona no recuerde nada significativo que diga, bueno, pues esto yo creo que sería interesante poder llevarlo a un espacio terapéutico, ¿no? Y ver cómo me pueden ayudar con esto, ¿no? Tenemos un montón de posibilidades, claro, como veis. Si ya estamos hablando de contexto terapéutico, es decir, que la persona, bueno, algo le moviliza, ¿no? De decir, bueno, yo quiero esto, eh, tener este espacio, ¿no? Tener esta oportunidad para ver si me puede ayudar de alguna manera. Esta ambivalencia, el quiero pero no quiero, se puede expresar de muchas maneras, ¿no? En el contexto terapéutico. Una es desde la demanda, ¿no? En el sentido de que a los terapeutas nos puede llegar una persona y que nos plantee, bueno, quiero estar mejor, ¿no? O quiero cambiar cosas, o que cambien cosas, pero no quiero hacer cambios. Esto, bueno, vamos a ver cómo lo armamos para que se pueda traducir en objetivos terapéuticos realistas y vamos a ver qué medios, ¿no? Tenemos para conseguirlo. También puede pasar que lo que recibamos, digamos, en consulta es alguien que nos expresa, quiero que me ayudes, pero me fastidia o no quiero contar contigo, ¿no? De alguna manera, lo quiero hacer solo, ¿no? Entonces tenemos ahí estas dos cosas a la vez. Luego a veces puede haber como exigencias a priori imposibles, ¿no? Por ejemplo, cuando ya se han hecho ya algunas sesiones, ¿no? Es decir, bueno, quiero ir más deprisa, en el proceso terapéutico me refiero, pero no quiero movilizar nada, no quiero trabajar nada, ¿no? O alguien que tenga idea, ¿no? Y a lo mejor nos lo transmite así. Sé que este tema es fundamental, por ejemplo, algo de su vida, ¿no? De algo que pasó en alguna etapa de su vida o algo así, algo de la historia. Sí que esto es importante, pero no quiero hablarlo, no quiero pensarlo y no quiero que me preguntes sobre ello. Por lo que sea, claro, ahí tenemos que hacer todo el rato hipótesis los terapeutas, intentar entender y hacer este esfuerzo, ver qué hay detrás, ¿no? De este quiero pero no quiero, pues a lo mejor es miedo a lo que pueda venir, miedo a volverse loco, a no controlar, por ejemplo, lo que pueda pasar en sesión o a nivel emocional, ¿no? A sentirse completamente desbordado o a que se trastoque su vida. Bueno, pueden ser muchísimas cosas. Entonces tenemos que hacer este esfuerzo, ¿no? Por entender, no quedarnos solo en el quiero, pero no quiero, porque si nos quedamos en eso, ahí nos quedamos atascados en bucle y no vamos a poder ser de ayuda. Cuando se llega al proceso de psicoterapia o se inicia un proceso de psicoterapia, voy a comentar algunas ideas, ¿no? Que también es la experiencia que tenemos desde Grupo Laberinto, que pueden ser de ayuda o cosas a tener en cuenta, ¿no? Y también para los que bueno, no habéis hecho terapia nunca, que sepáis un poco algunas cosas que desde nuestra experiencia son importantes en relación al terapeuta. Claro, para poder trabajar en general en psicoterapia, esta ambivalencia, pero en general en los procesos terapéuticos, el terapeuta es el encargado de empezar a generar y tener las herramientas, la formación, la experiencia, todo lo necesario para poder generar una relación reparadora, ¿no? A nivel de vínculo con la persona que viene a nuestra consulta, de confianza, si no, no hay manera de trabajar absolutamente nada, ¿no? Y tenemos que poder ser modelo de vinculación saludable. Muchas veces los patrones de cómo ha aprendido la persona a relacionarse no son sanos, incluso pueden ser dañinos, ¿no? Entonces esto es una oportunidad, ¿no? Para ofrecer una cosa diferente. El terapeuta, o los terapeutas, que tenemos que hacer muchas cosas, pero bueno, algunas que destacamos como importantes, pues tener interés, ¿no? Por la persona. Esto parece una obviedad, pero tiene que ser un interés genuino y poder transmitirlo y que la persona le llegue. Tenemos que estar atentos, por supuesto, ser empáticos y esforzarnos todo lo posible en este sentido, ser comprensiblemente sensibles, aceptar al paciente, a sus pensamientos, sus emociones, ¿no? Poder corregular, esto es ayudar a bajar cuando digamos que la temperatura emocional está alta, ¿no? Saber cómo hacer para ir bajando. Esto no va a ser porque lo hagamos una vez y ya está. Estos son como cientos de repeticiones de todo esto. Así es como se consiguen cambios a corto, a medio y a largo plazo. Tenemos que saber organizar o ayudar a organizar los sentimientos de la persona y la experiencia que está teniendo o que ha tenido y ayudar a entender qué le ocurre ahora y qué le ha ocurrido
y poner palabras. Es muy importante que los terapeutas nos podamos dar cuenta rápido de cómo funciona el paciente, cómo funciona su sistema nervioso, el sistema nervioso autónomo. Tenemos que darnos cuenta de cómo funciona, de qué necesidad tiene ahora el sistema nervioso de la persona, ahora en el presente y ahora en cada sesión concreta, me refiero. Y también tenemos que ser muy atentos y rápidos a la hora de captar cambios, ya sea cambios de funcionamiento del sistema nervioso que deducimos pues cuando nos cuentan cómo ha ido entre sesión y sesión, ¿no? Como hay pistas, a veces es muy evidente, pero a veces no tanto, y también estar súper atentos a cambios dentro de la sesión, porque tenemos que entender por qué se dan esos cambios, darles sentido y ver si nos interesa reforzarlos o no. Hay que tener en cuenta que para conocer cómo funciona, para conocer una persona y cómo funciona su sistema nervioso lleva tiempo. Y ese tipo de tratamientos, en general, siempre habrá excepciones, ¿no? Pero no van a ser cortos. Por ejemplo, si una persona llega a nuestra consulta y vemos que está su sistema nervioso simpático muy activado, ¿no? Esto se conoce como que está activada el sistema de lucha o de huida. Bueno, así a muy grandes rasgos. ¿Qué vamos a tener que hacer? O que sería interesante, pues ayudarle a calmar, digamos, ese sistema. Bueno, entender por qué se ha generado esa activación. Primero entender siempre. Y luego ver cómo ayudarle a poco ir suavizando, por decir así, ese sistema. Y esto se hace activando otro sistema diferente, que se llama, tiene un nombre así peculiar, el ventrovagal, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Desde la conexión, es decir, desde el vínculo. En la medida en que yo ofrezco un vínculo de apego seguro ahora como terapeuta a esta persona, y lo que le puedo ofrecer desde el vínculo, que es, ¿no?, lo que decía antes, ¿no? Nuestra atención, respeto, el darnos cuenta de lo que le pasa, interés, el preocuparnos por ayudarle, en algunos momentos ser una guía, poner a su servicio nuestros recursos, esforzarnos por ser de ayuda, bueno, todas estas cosas que forman parte del vínculo terapéutico, eso va desactivando, digamos, modos de funcionamiento automáticos, como puede ser estar en modo lucha o en modo huida. Claro, cuando alguien está en modo lucha o huida, vemos, ¿no?, que tiene el sistema nervioso simpático muy activado, hay una gran cantidad de energía, ¿no?, que lo que pasa es que se está manifestando a lo mejor en forma de hostilidad o de ansiedad o cosas así. Entonces tenemos que saber los terapeutas cómo redirigir o ayudar a redirigir esa energía sin que sea dañino para la persona, para otras personas de su entorno, incluso para nosotros mismos, ¿no?, como terapeutas. Tenemos que invitar, digamos, al movimiento de salida de esa energía y hacerlo en sesión. O hay cosas que van a ayudar que podemos hacer en sesión y luego cosas que se pueden hacer fuera de las sesiones. En general, cuando hay síntomas o dificultades, es porque el patrón del sistema nervioso se ha quedado como en un funcionamiento rígido, es decir, que la persona sistemáticamente y rápidamente se le activan pues el sistema nervioso simpático, ¿no?, que os decía, lucha-huida, o se le activa más el dorso vagal, que es cuando entra en colapso, que se queda como apagado. Esto pasa o se llega a eso por muchas cosas, ¿no?, de la historia anterior. Pero es importante que los terapeutas sepamos que una de nuestras misiones es ayudar en la flexibilidad, porque no hay nadie que esté siempre pues, en ventana de tolerancia, siempre en lo ventrovagal, en la conexión. No, lo esperable es que haya cambios, ¿no?, en esa escalera, la escalera de los estados, ¿no?, del sistema nervioso, pero a más flexibilidad, menos síntomas. Y bueno, tener en cuenta también que las vías del funcionamiento del sistema nervioso se van a moldear, y esto es invita al optimismo, ¿no?, también y a la esperanza, con las siguientes experiencias. Es decir, puede llegar una persona a consulta con patrones muy, muy rígidos, ¿no?, de activación, que además es automático, es involuntario, pero hay espacio para que se puedan ir remodelando. Lo que pasa es que hay que hacer un trabajo costoso a veces, ¿no?, y repetido en el tiempo, lo que os decía, no vale con una vez una experiencia. Bueno, hay experiencias que pueden ser muy, muy significativas, que supongan un cambio, un antes y un después, un cambio muy significativo. Eso pasa a veces, pero también, y lo que va, la experiencia es que lo que va teniendo más peso y más efecto es las cosas de poquito a poco. Entonces, bueno, tenemos que dar oportunidad a esa persona y su sistema nervioso en el contexto terapéutico de regularse, de conectar y se va a ir remodelando, ¿no? ¿Qué va a pasar poco a poco? Que es lo esperable y cuál es nuestra experiencia, que se va a poder mover, como os diría, de forma diferente por el mundo.
Y bueno, a nivel de sistema nervioso, en la corregulación que hablaba antes, de ayudar a bajar la temperatura emocional, más allá de las técnicas y demás, que las hay, ¿no? Pero ahí hay que apelar al vínculo y cómo se transmite y cómo se calma el sistema nervioso tiene mucho que ver con lo no verbal. En primer lugar con lo no verbal y luego con otras cosas, ¿no? Y ahí podemos incluir el movimiento, la voz, la mirada, el contacto, técnicas no verbales. ¿No? Todo esto los terapeutas no lo sabemos, todos lo deberíamos saber. ¿Qué más cosas tenemos que hacer los terapeutas? Pues la experiencia, ¿no? Desde el Grupo Laberinto, que es útil en personas en general que llegan a consulta y especialmente cuando llegan con niveles de ambivalencia muy altos. Pues tenemos que ser base segura y refugio seguro, ¿no? Esto son conceptos del círculo de seguridad, que es un modelo para trabajar el apego. ¿Qué significa? Bueno, ser base segura o que el terapeuta pueda ser base segura de la persona que acude a consulta es que podamos ir generando un espacio a través del vínculo, espacio terapéutico, que permita a la persona que está en nuestra consulta o donde estemos atendiéndole, que pueda explorar. ¿El qué? Pues todo, ¿no? Sus pensamientos, sus sentimientos, sus actos del presente, del pasado, eh, sus modos habituales de funcionamiento, porque además normalmente hay patrones, ¿no? Y tendemos a repetir todas las mismas dinámicas. Poder ayudar a que explore la persona con nosotros qué genera esto, ¿no? Qué consecuencias tiene, positivas y negativas. También poder ayudar a que explore cómo se relaciona, ¿no? En su vida presente y cómo se ha relacionado, cuáles son en general sus expectativas respecto a las relaciones, a sí mismo, a los demás. Bueno, un espacio para explorar todas estas cosas. Eso sería nuestra función de terapeutas como base segura. Nuestra función, que tiene que estar a la vez y según la necesidad de la persona, activamos más una u otra, la otra sería el ser refugio seguro. ¿Esto qué es? Como terapeutas, bueno, pues poder sostener o contener, por ejemplo, cuando aparece alta emocionalidad, ¿no? Alta emocionalidad puede ser la tristeza, puede ser la angustia, puede ser la rabia, lo que sea. Es muy, muy importante, esto es de sentido común, pero no viene mal recordarlo, los terapeutas ser especialmente cuidadosos para no replicar fallos de apego. Es decir, si, por ejemplo, una persona que viene a nuestra consulta en infancia, ¿no? En primera infancia, recibió mucha distancia o mucha crítica o mucha exigencia, lo que sea, ¿no? Por parte de los cuidadores, pues eso, ser especialmente nosotros cuidadosos de no replicarlo, ¿no? Porque le vamos a retraumatizar sin querer. O si sus figuras de apego eran ambivalentes o se contagiaban demasiado de sus emociones. Esto, bueno, cuanto más conozcamos a la persona, pues más fácil va a ser que estemos atentos y que seamos más cuidadosos, ¿no? De no replicar todo esto. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues lo contrario, es decir, generar en consulta y desde el vínculo experiencias de apego seguro. Vamos a nutrir el sistema ventrovagal de la persona, el sistema de la conexión, para que, lo que decíamos antes, ¿no? El sistema nervioso se vaya reconfigurando de alguna manera y las respuestas y reacciones emocionales automáticas que llevan pasando a lo mejor años empiecen a cambiar poco a poco. Hay que tener en cuenta que la estructura neural y los patrones automáticos, si vamos generando experiencias de apego seguro, se van reforzando, digamos, como nuevos circuitos, como nuevas carreteras. Es como ir por un camino diferente, ¿no? Que la tendencia es irse siempre por el mismo camino, pero a lo mejor hay un tramo que ya hacemos diferente, luego vuelve al mismo camino, metemos otro tramo diferente. Y esto al final, cuando se va haciendo un proceso bien hecho, al final la carretera es bastante diferente, ¿no? O el camino, el trayecto final. Hay que tener en cuenta en psicoterapia y con personas que vienen, ¿no? con este nivel de ambivalencia, que algunas sesiones para los terapeutas y también para la persona, claro, pueden ser muy movilizadoras, ¿no? Entonces, en este sentido, aquí me refiero más a los terapeutas, es importante en general, ¿no? Pero aquí más, prepararnos las sesiones y prepararnos ya no solo pues revisar las notas del día anterior o de la sesión anterior, sino de chequearme, ¿no? Yo como terapeuta, cómo estoy de energía, cómo estoy de tranquilo, tranquila. Y intentar dar una respuesta a esto. Es decir, si yo me noto, por ejemplo, antes de una sesión, porque anticipo a lo mejor que va a ser dura o que va a ser difícil, o porque lo fue la anterior, me noto más inquieto, más inquieta, a lo mejor intentar hacer algo que ayude a rebajar eso un poquito. Claro, para esto sí o sí, los terapeutas tenemos que tener una capacidad muy alta de autoobservación, ¿no? También hay que tener en cuenta que, claro, somos personas y tenemos nuestro propio sistema nervioso autónomo, que a veces se nos pone en modo lucha-huida. Es decir, a veces nuestro sistema nervioso simpático también se activa
mucho o X, y a veces nos podemos ir al otro extremo, ¿no? Al apagamiento, por decir así, o a quedarnos sin energía, desconexión, ¿no? Que sería más lo dorsovagal que se llama. Bueno, es decir, todo lo que nosotros trabajamos con los demás y les enseñamos y demás, nos lo tenemos que tener, digamos que autoaplicado de alguna manera y estar atentas, ¿no? Vamos a estar atentos también los terapeutas o debemos estar atentos a nuestros propios disparadores, a cosas que nos sacan de ventana de tolerancia emocional y debemos tener estrategias de regulación dentro de la propia sesión. Al final, bueno, depende del contexto en el que trabajemos. Una sesión pues, puede durar una hora, una cosa así. Claro, si estamos fuera de ventana no vamos a poder ayudar a la persona. Entonces no podemos esperar a terminar la sesión o deberíamos intentar hacerlo lo antes posible, ¿no? Más allá de que después de la sesión pues también nos cuidemos y nos regulemos de la manera que sepamos o podamos. También vamos a chequear, es interesante cómo estamos al terminar las sesiones en general, ¿no? Estos son para mí y para Laberinto, ¿no? Formas de cuidado del terapeuta. Y vamos a ver si hay posibilidad de darnos una respuesta sensible, ¿no? Si yo acabo, por ejemplo, una sesión, por lo que sea. Puede ser por cómo ha ido la sesión o por cómo estaba yo, por cosas mías, puede ser por muchas cosas. Si me noto, por ejemplo, al terminar, pues más nerviosa como terapeuta o más cansada, vamos a ver si tengo tiempo en ese momento para dar una respuesta sensible, ¿no? A lo mejor unos minutos de descanso, hacer algo de regulación, tomar algo, no sé lo que sea, ¿no? Y si no, vamos a ver si lo puedo hacer, por ejemplo, si esto pasaba a última hora de la mañana, a lo mejor sí por la tarde lo puedo hacer, ¿no? O al día siguiente, o ya veremos cuándo, ¿no? Pero bueno, estar como atentos a ver si hay posibilidad de dar una respuesta sensible, ¿no? De alguna manera. Y luego, en general, invertir, ¿no? Yo creo que es siempre recomendable como terapeutas en nuestro propio autocuidado, en general, ya no solo cuando haya sesiones a lo mejor más difíciles o más movilizadoras. Cuanto más nos cuidemos nosotros, vamos a estar en mejor disposición y nuestro propio sistema nervioso va a estar en mejor disposición de atender a otros, ¿no? Cuando hablo de autocuidado, pues cada uno tiene que explorar sus formas, ¿no? Igual que las personas que atendemos. Puede ser, por ejemplo, si trabajamos en equipo, esto ayuda bastante, el compartir, ¿no? Decir, pues he tenido una sesión hoy difícil, ¿no? Por lo que sea. La formación, de alguna manera, también es una forma de autocuidado y la supervisión también, la supervisión de casos clínicos con alguien de mi equipo o alguien de fuera que me ayude a pensar. Y luego otras cosas pues, que no tengan nada que ver, ¿no? Con el trabajo. Pues, por ejemplo, practicar o hacer sesiones de yoga o de yoga sensible al trauma, la actividad física, mm, el contacto con la naturaleza, cosas que me ayuden a desconectar, lo que sea, ¿no? La música, el cine, el arte en general. Reír, ¿no? Cosas con las que disfruto, con las que me lo paso bien, lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que ser ejemplo, creo, también los terapeutas, ¿no? De autocuidado. No podemos ir diciendo a los pacientes, vamos a decir así, incluyendo esto en las consultas, si nosotros no sabemos hacerlo o no lo hemos intentado, ¿no? Algunas de estas situaciones difíciles que a lo mejor se pueden dar o sesiones como más densas o en este sentido, bueno, a veces será, por ejemplo, pues porque, como os diría yo, como una expresión de la polarización de cómo funciona esa persona, ¿no? Y puede haber, ¿no? Pues a lo mejor un cuestionamiento hostil, vamos a llamar así, al terapeuta o a la terapia o al terapeuta, pero más a nivel personal, ¿no? Estas son sesiones que son difíciles en general. Bueno, como terapeutas debemos poder acoger a la persona, acompañar, tolerar cuando hay niveles altos de desregulación, también cuando hay silencio o bloqueo, claro. Y muy importante poner límites claros y seguros, es decir, una cosa es que entendamos, si una persona, por ejemplo, está empezando un nivel de hostilidad alto, una cosa es que lo entendamos y otra cosa es que ahí pueda pasar de todo, ¿no? Sin poner ningún límite. Esto tampoco sería terapéutico. Y a veces vamos a trabajar con defensas y con partes o estados de la personalidad. Bueno, va a depender mucho de la persona. Hay que tener en cuenta que en consulta se pone en juego la forma que la persona que acude a nosotros ha interiorizado de relacionarse. Va a ser como una pequeña muestra, que a veces, os decía antes, ¿no? Puede ser una forma de relacionarse pues, dañina, no sana, o que oscila entre el rechazo y la idealización a la otra persona. Y también se va a poner en juego lo que los terapeutas hemos internalizado, ¿no? A nivel de vínculo. Por eso es importante que nos trabajemos nuestras propias cosas antes de ser terapeutas. Porque al final lo de uno y lo de otro se va a poner en juego y se va a trasladar al contexto terapéutico, nuestros patrones automáticos de los dos. ¿Qué es lo bueno? Bueno, cada uno viene con sus cosas, pero la terapia, ¿no? El espacio terapéutico es una oportunidad, ¿no? de generar o de comenzar a generar una nueva dinámica, ¿no? Esto va a depender mucho
pues digamos que el primer escalón lo tiene que subir el terapeuta, ¿no? Por decir así, tenemos que empezar nosotros poniendo cosas diferentes, porque la persona ya lo ha intentado probablemente hacer de otra manera y no le sale, ¿no? Por eso está ahí con nosotros. Para esto, entiendo, ¿no? Es la experiencia desde el laberinto, que como terapeutas tenemos que tener una gran capacidad de regulación emocional y de mentalización, ¿no? Quería nombrar esto en concreto en este vídeo. Tiene mucho que ver con la capacidad de reflexión, de comprensión y de apertura del terapeuta, que podamos comprender de forma amplia, ¿no? Y no simplista la función del síntoma, entender lo que está pasando en la mente del paciente, qué hay detrás, ¿no? De esas palabras, de esas conductas, cómo me influye a mí la mente, digamos, de lo que está expresando la mente de la persona. Al final es tener las mentes en mente, es decir, tengo en mente a la persona que tengo delante, pero a la misma, a la mía, perdón, también, ¿no? Esto a la vez, ¿no? Esto requiere entrenamiento, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Claro, en la medida en que yo como terapeuta puedo ser reflexivo y comprensivo, voy a ayudar a la persona a serlo también, ¿no? Como un modelado, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo vamos a desarrollar o ayudar a desarrollar a la persona su función reflexiva? Pues a través del diálogo reflexivo, ¿no? Haciéndolo, ¿no? ¿Cómo se enseña? Pues haciéndolo. Más allá de contando cosas o de contando cómo se hace, hacerlo. Y bueno, es interesante también en este sentido del diálogo reflexivo, ¿no? De que lo vamos a hacer juntos, alentar a la persona, al paciente que viene a nuestra consulta, también a examinar la relación que tiene con nosotros. Esto hay que ver en qué momento de la terapia está indicado, ¿no? No va a ser a lo mejor desde el principio, o sí, depende del caso, pero esto es muy interesante, ¿no? Lo que está pasando, el poder trabajar sobre lo que está pasando aquí y ahora en este vínculo. Hay cada persona, ¿no? Si estamos hablando de una terapia individual, va a haber dos personas, ¿no? El terapeuta y la persona. Se va a poner en juego pues, las percepciones, las construcciones, las expectativas, un montón de cosas. Pero esto es una llave para trabajar y para revisar otras muchísimas relaciones presentes y pasadas. En general, estos procesos terapéuticos suelen llevar tiempo, requiere de paciencia por parte de, si hablamos de terapia individual, pues de ambas partes, también puede ser terapia de sesiones familiares o de pareja o grupales. Importante también el terapeuta como os diría, una actitud de una permanencia, es decir, tenemos que ser una roca, quiero decir, no dejarnos arrastrar porque es muy fácil que haya cambios de estado mental de una sesión a otra grandes, ¿no? De la persona. Vale, pues nosotros mantenernos en unos parámetros, por decir así. Porque si nos podemos mantener, vamos a evitar acting nuestros. Por ejemplo, si una persona viene un día pues, muy enfadada y nos lo vuelca y nos transmite hostilidad de forma bastante directa, pues no contagiarnos de esa hostilidad, ¿no? Y poder sostenernos ahí lo más tranquilo posible. Va a haber una parte de influencia, obviamente, ¿no? Pero tenemos que estar de otra manera, tenemos que poder estar de otra manera. Y tener muy claro el plan terapéutico, ¿no? Para que esto ayuda, ¿no? Decir, lo que decíamos antes, el entender detrás de eso qué hay y saber qué está pasando, en qué punto estamos de la terapia, qué sentido tiene esto que está pasando ahora mismo en esta sesión. Y bueno, tenemos que ser, si no, sería complicado esta profesión, ser optimistas, ¿no? En el sentido de que de confiar que va a haber cambios, que tenemos un plan terapéutico, que tenemos los ingredientes necesarios, ¿no? Tenemos la formación, la experiencia, y podemos contar con otros colegas para supervisar, para compartir. Tenemos todo lo que pone la persona que viene a consulta, que es pues sus ganas de cambiar, su energía, su tiempo, ¿no? Hacemos un equipo, ¿no? Con las herramientas de uno y de otro. Y bueno, habrá diferentes etapas en la terapia, pero se pueden conseguir muchas cosas. Es verdad que tenemos que hacer planes realistas, ¿no? Y dinámicas. Si alguien lleva 20 años funcionando de una manera, pues no va a cambiar en 3 sesiones o la probabilidad de que eso pase, bueno, no es muy realista, ¿no? Pero confiar en el proceso. Importante, creo, y ya voy terminando, para los terapeutas no ofrecer más de lo que podemos dar. Cuidado con también esto, con las expectativas o con las promesas y no movernos más rápidamente de lo que la persona puede soportar, ¿no? Porque a veces vemos muy claro, ¿no? Pues trabajando esto y esto y esto es que se conseguirían cambios, ¡buah! Vale, pero vamos a ver esto cómo lo aterrizamos, ¿no? En general, cuando se parte de la persona que viene a consulta, ¿no? Parte de un nivel basal, vamos a decir así, alto de lo que decíamos al principio, ¿no? De ambivalencia, de querer pero no querer, de rigidez en algunas cosas,
la terapia va a ser más costosa en el sentido de que va a requerir más esfuerzo que otro tipo de terapias. Más esfuerzo para la persona que viene, también para el terapeuta. Y es probable que haya más momentos de duda durante la terapia, que sea más costosa la continuidad. Podría ser. Bueno, volviendo un poco a lo que os decía antes, me parece importante que los terapeutas nos cuidemos en ese sentido para poder ser útiles y estar en disposición de poder ayudar. Y luego, bueno, más allá de que nosotros como terapeutas, decía, ¿no? Tenemos la formación, la experiencia, contamos con los recursos, pero al final la persona que viene a consulta es la que tiene que valorar si ese esfuerzo que yo estoy diciendo que es muy probable que suponga, si le compensa, ¿no? Porque no es fácil y eso requiere un nivel de implicación importante, si es a nivel privado, un nivel de implicación económica también, entonces le tiene que compensar, ¿no? Y esto es algo que siempre digo, que el coste-beneficio de la inversión general tiene que compensar, ¿no? Y esto es una decisión, una valoración que tiene que hacer la persona sin duda. Sí que es útil hacer una terapia estructurada en el sentido de que el terapeuta pueda hacer una valoración, un plan, que se planteen objetivos concretos y así nos va a permitir ir chequeando cómo vamos, ¿no? Y que la persona pueda hacer esta valoración de si le está compensando o no. Y bueno, pues esto es lo que os quería contar en este vídeo número 6 de la serie de apego para todos en 10 cuestiones clave. Pues si alguna cosa os habrá resultado de interés. Y bueno, en cualquier caso, os invitamos a poder ver los siguientes vídeos o los anteriores de la serie.